Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Mentirriendas. Hoy os traigo un vídeo para que me conozcáis un poquito más. Os voy a contar cómo llegó a mi vida mi primer caballo y cómo fueron los años que estuve con él. Además, os hablaré de cosas importantes a la hora de tener un primer caballo. Era el año 2010 y después de estar varios años en este mundillo y de pasar largos fines de semana en la hípica, mi familia accedió a comprarme mi primer caballo. He de decir que yo de pequeña era bastante previsora e hice un contrato con mi tío en el que ponía que de mayor me iba a regalar un caballo. Tenía testigos y estaba firmado. Por aquel entonces yo montaba en la Real Hípica de Griñón, en la Comunidad de Madrid, y montaba en la escuela con una profesora que se llamaba Sara, y ella me empezó a ayudar a buscar mi primer caballo. El primer caballo que fui a probar fue un caballo negro, era un potro, que no pasó la revisión veterinaria. El hombre insistió en que lo probásemos, en que nos lo llevásemos, a pesar de que tenía el pequeño problema, pero dijimos que no. Y la verdad es que tengo un bonito recuerdo de ese caballo, porque una vez cuando fui a probarlo lo llevé hacia la cuadra, me aplastó contra la pared y me pegó un manotazo en la espalda, que estuve varias semanas con la marca de la herradura en la espalda y con un moratón en la forma de la herradura. Y encima era verano, entonces yo iba a todas las piscinas con mi marca preciosa de la herradura en la espalda. En esa época mi profesora tenía un caballo que se llamaba Enamorado, era un hispano-árabe que me dejaba montar a veces a mí y a otro chico. Y ese verano pues yo estuve montándolo un poco a finales del verano también por mi cuenta y he decidido venderlo y adivinad qué, yo lo compré. Estas son algunas fotos de Enamorado con su anterior dueña y sí, se llamaba Enamorado porque nació el 14 de febrero. Cuando tenía Enamorado seguía montando en clases de tanda y tenía alguna pequeña clase individual con esta profesora. Pero llegó un momento que yo me di cuenta de que no estaba avanzando tanto como a mí me gustaría. Por suerte, en esa época llegó gente nueva a la hípica y gracias a unos contactos que tenían empezamos a entrenar con Eduardo Mellado, que fue el entrenador con el que más años he estado. Ha sido para mí el mejor entrenador, he aprendido muchísimo. Ha sido un jinete olímpico que sabe un montón de caballos, monta estupendamente y gracias a él me compré mi segundo potro y también a Bético. Y bueno, estoy muy agradecida de haber tenido esa oportunidad y de que esa oportunidad pues me llevase a donde estoy ahora mismo. Para mí Enamorado fue un súper primer caballo, ya que con él pude aprender un montón de cosas, pude mejorar mi monta y pude avanzar mucho con él. Además era un caballo complicado, porque de pequeño lo habían pegado y era muy asustadizo. Le daban miedo los otros caballos. Si se cruzaba con un caballo que pasaba muy cerca se ponía a temblar y se ponía de manos, o se ponía de manos y saltaba hacia adelante, o se ponía de manos y se giraba en los posteriores. Y la verdad es que he vivido un montón de cosas con él en ese sentido. Llegó a avanzar un montón, se le quitaron un montón los miedos, incluso le daban miedo las marcas de las mangueras en el suelo. Cualquier cosa que veía en el suelo para él era un drama. Pero bueno, eso me ayudó un montón a aprender sobre el manejo, me dio un montón de experiencia montando a caballo, porque bueno, no es lo mismo montar un caballo que no hace nada a un caballo que hace estas cosas, que la verdad que, bueno, luego te acostumbras y es un poco el pan de cada día. Y la verdad que da mucha satisfacción ver que la primera vez que competimos fuera me tenía que bajar para pasar la pista porque había alcantarillas y para él era un drama total y la saltaba, a luego ganar con él la Copa de Madrid, que vamos, para mí es mi mejor recuerdo con él porque ver que este caballo llegamos hasta ese punto fue absolutamente increíble. Y por otro lado, aparte de la doma y de la competición, fue un caballo con el que pude disfrutar de un montón de cosas. Me podía ir al campo, podía montar sin cabezada, podía montar sin montura, podía montar sin cabezada y sin montura, me podía poner de pie, podíamos hacer carreras, montar al revés, no sé, jugábamos, porque como le daba mucho miedo las cosas, pues jugábamos a pasar las barras con muchos premios, no sé, fue un caballo que pude disfrutar un montón. Y yo creo que eso es fundamental a la hora de tener un primer caballo. Aprender y disfrutar es lo fundamental. Lo curioso de Enamorado es que era un caballo que tú veías en la cuadra y parecía casi un pony, era así bastante pequeñito, con el cuello medio caído, así como un poco penquito, ¿no? Que decimos que es cuando un caballo que es un poco sosete, que no transmite mucho, pero luego él era ir a la pista, sobre todo en la competición, y se crecía y parecía mucho más grande de lo que realmente era. Además tenía un trote muy bonito, sacaba muy bien las manos y se ponía precioso y guapísimo. Entonces es lo que digo, que era un caballo que tenía como ambas cosas, la parte de poder disfrutar, de hacer un montón de cosas y luego de crecerse en la competición y de poder hacer cosas chulas en la doma clásica. Para mí ganar la Copa de la Comunidad de Madrid con él fue
un sueño, porque cuando yo empecé con él, la verdad que era algo como que veía muy lejano, sobre todo por cómo estábamos tanto él como yo, pero doy las gracias a Eduardo porque nos enseñó muchísimo. A mí me ha enseñado muchísimo de doma, de cómo montar, de mi posición, y el 70% de cómo monto se lo debo a él, y ver que gracias a los entrenamientos que hacíamos mi caballo fue de ser un penquito, una bolita gorda, a ser este caballazo tan chulo que ves en esa foto y dices tú, wow, qué guay, y de poder ganar la copa contra caballos que eran mucho mejores que él. Para mí, bueno, pues fue una alegría increíble y un sueño hecho realidad. En el año 2014 mi entrenador se mudó a Andalucía, ya que, bueno, él es de allí, y las cosas, bueno, dieron un pequeño cambio, ¿no? Ya que yo no podía seguir entrenando con él, él buscó a alguien para seguir entrenando en la hípica en la que estaba. Y bueno, no voy a decir nombres porque no viene al caso, empezamos a entrenar con otra persona y como ya habíamos ganado en la juveniles 0 estrella, enamorado tendría ahí como unos 16, 17 años, pues bueno, él quería enseñarle a enamorado los cambios de pie en el aire que no tenía para poder pasar a la siguiente prueba. Yo en ese momento pues no tenía tantos conocimientos como tengo ahora y yo siempre he sido una persona que ha confiado un montón en mis entrenadores y las cosas que me dicen yo asumo que es porque buscan lo mejor tanto para mí como para mi caballo, ¿no? Entonces como que lo acepto muchas veces sin más. Ahora no, porque bueno, he pasado por diferentes entrenadores que me han hecho marcar bien lo que yo quiero, lo que quiero para mis caballos. Entonces pues no dejo pasar esas cosas tan desapercibidas, pero en ese momento pues yo era más joven, confianza plena porque había tenido una muy buena experiencia con mi anterior entrenador y confié demasiado y enamorado pues no estaba preparado para los cambios de pie en el aire porque ya era mayor y no le venían bien, pero bueno, estuvimos unos meses probando a hacer los cambios, incluso competí una vez y el pobre pues daba todo lo que podía, pero si tuviese los conocimientos que tengo ahora no lo hubiese empezado a enseñar los cambios de pie en el aire porque a él no le venían bien físicamente y con la edad que tenía pues no los iba a aprender, más que nada por cómo era él físicamente y cómo era su doma, o sea, su cuerpo no le permitía hacer ya los cambios de pie. Y decidimos que era el momento para buscar otro caballo para mí, ya que yo tenía unos 17, 18 años, yo acababa de empezar como aquel que dice y con enamorado no podía ir subiendo de nivel porque bueno, él tenía eso, tenía el límite de que no podía hacer cambios de pie en el aire, entonces yo con él estaba atascada en ese nivel y por desgracia pues no me podía permitir dos caballos, así que decidimos vender a enamorado y buscar otro caballo. Yo ya en ese momento empecé a notar que estaba perdiendo bastante confianza en mí misma, en mis habilidades para montar y también nos enteramos de que este entrenador estaba a nuestras espaldas haciendo tratos con los vendedores de caballos para él llevarse una cantidad de dinero, que sí que es verdad que cuando tú estás con esta persona buscando caballos y tal, pues bueno, ellos se llevan un plus. Pero la cosa es que estaba haciéndolo a nuestras espaldas, como haciendo algunos chanchullos raros y pues la verdad que no nos gustó nada y dejamos. Cuando digo dejamos es porque son decisiones que tomo junto a mi madre. Entonces, bueno, dejé de entrenar con él y yo estaba bastante plof ya. Porque creo que un entrenador es súper importante y para mí ese año, no solo con lo de los cambios de pie en el aire que no le venían bien a mi caballo, sino que era como la única cosa que tenía esta persona en la cabeza y a mí los tipos de entrenamientos y el tipo de trato que tenía con él, pues la verdad que me bajó un montón mi autoestima, bajó mucho mi confianza en mis habilidades y todo lo bien que había estado y todas las cosas que había logrado con el anterior entrenador, pues como que se fueron un poco al traste en el tema mental. Entonces, bueno, mi madre decidió hablar con mi anterior entrenador, el que estaba en Andalucía, para ver si nos podía ayudar a buscar un caballo. Y él accedió encantado porque decía que como me conocía más a mí, mi forma de montar y mi personalidad, pues que iba a buscar un caballo que se acoplase más a mi manera de ser. Y ese verano me fui a Andalucía, me fui a Rota con mi madre para estar unas semanas allí y estuve montando un caballo que se llamaba Cacereño. Estaba en un nivel San Jorge más o menos. Entonces era un caballo con bastante potencial para yo seguir aprendiendo y seguir avanzando, incluso competir. Y decidimos pasarle la revisión veterinaria, pero desgraciadamente no la pasó. Además me acuerdo que nos dieron los resultados el día de mi cumpleaños y fue un poco chasco, la verdad. Entonces, juntando un poco mi situación mental en ese momento, que yo ya estaba un poco regular,
y que este caballo no pasó la revisión veterinaria, pues entré en mi primera crisis existencial dentro del mundo del caballo, pero es algo que me da para otro vídeo, así que os contaré en otro momento. Y, y ahí seguimos con lo de enamorado. Yo en ese momento seguía con enamorado y decidí ponerlo en venta y se lo vendimos a una niña que se llamaba Laura, que tendría unos 11 años por esa época, y empecé a darle clases yo y la verdad que enamorado era un caballo, era un primer caballo estupendo, tanto para mí como para esa niña, porque es un caballo que puedes disfrutar. Es que para mí eso es lo más importante, disfrutar del caballo. Y yo estoy muy contenta de habérselo vendido a esta familia porque la familia era majísima. Y lo último que sé del caballo es que se lo llevaron a su finca que estaba por Talavera o algo así. Y él tenía su propia nave, sus propios prados. Creo que es la vida que se merecía este caballo. Sinceramente, no sé si sigue vivo o no, porque como os digo, fue una época bastante mala. Tuve mi primera crisis dentro del mundo del caballo y emocionalmente nunca he podido ir a verle y no he podido preguntarlo. Algún día me enteraré. Yo creo que por la edad podría estar en el cielo de caballos. Pero al estar en un prado y tener una vida buena, quizás esté todavía allí disfrutando de los prados, entonces no puedo decir. Y visto mi historia con enamorados, voy a dar algunos consejitos para aquellas personas que vais a tener vuestro primer caballo o que os gustaría tener un caballo. Lo primero que tenéis que pensar es si estáis suficientemente comprometidos para tener un caballo. Muchas veces la gente me escribe, oye, ¿qué puedo hacer para convencer a mis padres para que me compren un caballo? Pero es que yo entiendo a los padres porque es un compromiso muy grande, no solo económico de comprar el caballo, sino todo lo que viene después. Tú te tienes que comprometer a pagar X dinero todos los meses, más veterinario, más herrador en el caso de que lo necesite para recortar cascos. Y eso contando pues que no le pase nada grave, que supone bastante más dinero. Y no solo compromiso económico, ¿no? Sino que te comprometes a tener que cuidar de un animal, de darle la mejor vida posible, de tener que ir varios días a la semana a estar con el caballo y a dejar otras cosas de lado, como puede ser estar con amigos, hacer planes de fin de semana, irte de viaje, etcétera, porque tienes que hacerte cargo de este animal. Entonces, lo primero es plantearte si estás dispuesto a dejar esas cosas y si de verdad te puedes permitir económicamente tener un primer caballo, si tu familia se puede comprometer a hacer eso. Y también ver la viabilidad de si tienes un caballo, quién te puede llevar si es menor de edad. Una cosa que podéis hacer es pupilar un caballo durante una temporada para ver qué tal sería la experiencia de tener un caballo de verdad, de tener que ir a montar, de tener que ir a sacarlo, de tener que ir a trabajarlo, etc. Yo creo que es algo muy interesante y que ayuda mucho a decidir. También es verdad que antes de coger un caballo propio podéis ayudar en vuestra hípica, podéis ayudar a vuestros profesores a cuidar de caballos, a limpiarlos, a recoger cosas y estar un poco ahí más metidos para mostrar a vuestros padres si es el caso de que vuestros padres tienen que decidir para demostrar que sois responsable con estas cosas. Lo segundo más importante para mí es hacer una revisión veterinaria al caballo antes de comprarlo, porque es mejor prevenir que curar. Sí que he mencionado en otros vídeos de casos de gente que ha comprado un caballo y les han engañado, y creo que nadie quiere que le engañen cuando compran su primer caballo. Así que es muy importante, incluso si os lo han regalado, yo le haría una revisión veterinaria para ver qué tal está, porque imaginaos que tiene alguna enfermedad genética, alguna enfermedad que supone un tratamiento muy caro, y yo creo que hay que valorar sobre todo esas cosas cuando dependemos de que son nuestros padres los que nos pagan el primer caballo, los que lo compran, perdón, y también los que van a cubrir todos los gastos. Entonces eso es muy importante. La tercera cosa que considero importante es que hay que ver qué tipo de primer caballo te compras. Yo creo que un primer caballo es para disfrutar, no para sufrir. Entonces lo aconsejable es que os compréis un caballo que ya sea mayor no tiene por qué ser más de 20 años, sino que no sea un potro, básicamente, que tenga buena cabeza, que os pueda enseñar cosas, tanto si queréis hacer salto como si queréis hacer doma, como si queréis ir de paseo, pues un caballo que sea tranquilo paseando y que le dé igual si pasan motos, quads, si hay ríos, de todo. Pues encontrar un poco el caballo que vosotros necesitáis
y que podáis disfrutar, porque no queréis compraros un primer caballo para sufrir, para no poder disfrutarlo. Y si tenéis un primer caballo que os puede aportar aprendizaje, con el que podéis aprender a montar, porque es un caballo que os permite, ¿no?, llegar a su nivel, y por otro lado os permite disfrutar de ir al campo, de montarle sin cabezada, de poder pasar unas barritas, no sé, es un caballo que os permite hacer ese amplio rango de cosas. Creo que lo vais a poder disfrutar un montón, y también estaréis más preparados si vais a tener un segundo caballo. Porque, por ejemplo, yo, Bético, no es un caballo que hubiese tenido el primero, básicamente porque no tendría los conocimientos, no tendría la experiencia necesaria para montarlo y no lo disfrutaría, porque lo compré a los 3 años y ahora es cuando realmente estoy pudiendo montarlo mejor, porque mis entrenadores lo montan más, lo han tenido que domar, no es un caballo que se pueda ir al campo fácilmente y que no vaya a hacer nada, y yo creo que nadie quiere eso para un primer caballo. Para mí esas son las cosas fundamentales a la hora de tener un primer caballo, y espero que os haya gustado y os haya sido útil, aunque si queréis saber alguna cosita más, decírmelo en comentarios y dedicaré otro vídeo a comentar más cositas a la hora de tener un primer caballo. No os olvidéis de dar like, de suscribiros si no queréis perderos ningún vídeo, y si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda, me podéis escribir en comentarios o me podéis escribir por Instagram, que yo estaré encantada de contestaros. Time, but I've been thinking maybe that you should know. Hey, hey, baby, can we compromise? I really want you to be mine. I got a million places that we could go. I wanna be your everything. I wanna be the one you need. So tell me where you've been all my life. Gonna make you mine tonight. Hey, baby, you got what I need. But you say you're just a friend. Yeah, you say you're just a friend. Hey, baby, you got what I need. But you say you're just a friend. Yeah, you say you're just a friend. Hey, hey, baby, we've been on the phone, spending time together alone. But every time we talk, the words don't come out right. Hey, hey, baby, when I look in your eyes, I can tell you're holding something inside.